del colectivo de historias desobedientes. En este caso vamos a contar la historia de una mujer valiente, hija de un genocida, que fue expulsado de su familia justamente por su condición. Por eso queríamos charlar con ella, estuvo en la marcha y que nos cuente y relata cómo vive esta jornada. Analía, ¿cómo te va? Desde el Ventura Show Bien, te estamos saludando. ¿Cómo estás? bien, gracias por el contacto. Un gusto estar hablando con vos. Bueno, Analía, contame rápidamente una pincelada de lo que ha sido tu vida, ¿no? Frente a un país intolerante, un país con poca paciencia y un país que en algún momento desató sus ataduras y vive en democracia. ¿Cómo vivís el proceso anterior, viviste el anterior y cómo vivís este momento? Sí, o sea, lo viví en el marco de una familia tipo, ¿no? Mi papá siendo policía, a mí lo que me expulsa de mi familia no es ser la hija de un genocida, sino ser la hija desobediente de un genocida, ¿no? Cuando yo empiezo a hacer conciencia, gracias al trabajo de los organismos de derechos humanos, y de que mi papá queda detenido, ¿no? En un primer momento con prisión preventiva por juicios de lesa humanidad. En ese momento, bueno, nada, empiezo a revisar mi propia historia, la historia de mi papá, la historia de mi país, que yo tampoco la conocía, y bueno, y entender la vinculación de mi papá en años de dictadura, participando en lo que fueron las torturas, las desapariciones forzadas, los secuestros, y bueno, a partir de ese momento desobedezco este mandato de lealtad familiar, si se quiere, y de silencio intrafamiliar, y empiezo a hacer preguntas, naturalmente. Bueno, papá, ¿vos qué hiciste? ¿Cuántos Acá años estoy tenías, leyendo los Analía, en ese momento? testimonios. Vos imagínate tu papá, que vos lo ves Sí, contento, feliz, de golpe te das sí, cuenta y te entendés que tu papá había quizás matado gente. ¿Cuántos años tenías sí, cuando te empezás fue, a fue averiguar? terrible. Como para poner en contexto, yo nací en el 79, crecí en años de impunidad, me caso muy jovencita, a los 22 años, igual que todas mis hermanas, y a los 24 años míos, cuando yo tenía 24 o 25 años, ahí mi papá queda detenido en el año 2005. Ahí te das O sea, cuenta de lo, digamos, del familiar que tenías con vos, o ya lo venías presumiendo, o ya lo no, no. sabías, y tuviste una charla con él pelo a pelo para decir, ¿qué hiciste? Claro, no, ahí cae, bueno, mi papá detenido y mi primera reacción, bueno, hay un error, se equivocaron, no puede ser, una imagen de padre muy poderosa dentro de la familia, una familia muy prototípica, ¿no? De madre ama de casa, padre proveedor, dos hijas mujeres y la figura del padre como muy alimentada, ¿no? Muy engrandecida, ¿no? En este contexto de todas mujeres dependientes de este padre. Y bueno, la primera acción fue, hay un error, pobrecito mi papá, se equivocaron, mi papá es bueno. Esto te estoy hablando año 2005, y en el año 2008 yo ya estudiante avanzada de psicología, con mi primer hijo que ya había nacido. En el año 2008 se eleva la causa a juicio oral, leo los testimonios de los sobrevivientes, y ahí, bueno, se produce Te cae la el punto de ficha. inflexión. Sí, sí. Una ficha que venía demorándose, ¿no?, en caer, pero que tuvo, bueno, su primer... Pero se demoraba ¿por qué? ¿Porque vos no querías creer o porque claro, le tenías claro. fe a tu papá? Yo creo que de ahí opera la negación como mecanismo de defensa, digo yo, ¿no?, del aparato psíquico, como que era muy desestructurante para mí la caída de esta figura de padre, porque también ahí como que es revisar mi propia identidad, ¿no? Bueno, ¿quién soy yo? Si todo lo que yo creía hasta ahora, que era mi papá, digamos, como pensándolo como la ley del padre también desde el psicoanálisis, se desmorona toda mi historia, todo mi marco de creencias, ideológico, todo eso entra en cuestión. Y bueno, ahí me acerco al centro de atención por el derecho a la identidad de Abuela de Plaza Mayo sin tener dudas acerca de mi origen biológico. Yo sé que soy la hija de mi papá y de mi mamá, eso nunca estuvo en cuestión, incluso a mi papá lo han investigado al respecto, ¿Y te pero hiciste por su ADN cercanía, para certificar? no, pero por la cercanía de mi papá en lo que fue el circuito ABO y a lo que fue, bueno, el robo de bebés. Mi papá había sido investigado, incluso la historia clínica de mi mamá da cuenta, bueno, de sus embarazos, ¿no?, mío y de mis hermanas, en el hospital Churruca. Pero bueno, el punto de inflexión fue ese, y ahí fue mi primer acto de desobediencia, que es preguntar, bueno, papá, ¿vos qué hiciste? Y ahí el reproche intrafamiliar de decir, bueno, vos tenés que acompañar a papá con todo lo que papá se sacrificó por nosotras, que sos una desagradecida, una mala hija. Y bueno, nada, la verdad que una situación horrible. Por otro lado, el entender, ¿no?, el reclamo de las madres, de las abuelas,
de los hijos que buscan qué pasó con su mamá y con su papá, que me interpelaba también a mí en mi propia maternidad. ¿Y Y dónde te bueno, paraste vos? O sea, a la hora de las como lo, preguntas o a la hora de, digamos, esa toma de conciencia y decirte, deberíamos hacer esto o deberíamos hacer esto otro. Digamos, no, ¿cómo tomaste las decisiones? mi primer lugar fue ir a buscar las respuestas en mi papá, ¿no? Porque seguía como esta imagen de, bueno, de padre que él era el que daba las respuestas y el que sabía todo. Y en ese contexto, bueno, cuando me encuentro con este silencio o con esta faceta, ¿no? De mi papá, en esa última conversación que tengo con él en la cárcel, justificando sus crímenes, hablándome de una guerra, hablándome de que era necesario destruir al enemigo, que él salió a defender a la patria, que no tenía nada que arrepentirse, bueno, ahí siguen cayendo las fichas a montones, y bueno, y mi posicionamiento fue: lo que hiciste estuvo mal. Una vez que asumo que él hace eso, es: lo que hiciste estuvo mal, tenés que hablar, tenés que decir qué sabés acerca de los detenidos desaparecidos, de los bebés nacidos en cautiverio, y lo que me encuentro es con un recrudecimiento de este posicionamiento de mi papá, que lo que hace es cada vez marcar más distancia, ¿no? Y mis hermanas, mi mamá muere muy joven, muere en el 2016, después de una enfermedad también en la sangre, y mis hermanas, bueno, las dos miembros de la Policía Federal, egresadas del Instituto Universitario de la Policía Federal, quedaron ahí alineadas al pensamiento genocida de mi papá. ¿Se quebranta tu familia, en este caso, Analía? Absolutamente, sí, absolutamente. Yo tengo sobrinos que no conozco, mis hijos no conocen a su abuelo, no conocieron casi a su abuela, no tienen relación con sus tías, que son mis hermanas. Es un resquebrajamiento, o sea, es un camino doloroso, ¿no? El de la desobediencia, pero ¿Tu papá muy vive? emocional. Mi papá vive, está preso, está pidiendo ya salidas transitorias y la libertad condicional. ¿Y se sabe dentro de los actos que cometió, por qué, cuáles son, se Sí, investigaron? sí. A él concretamente se lo ubica en las patotas y en la sala de torturas. Él nació en el 52, o sea, los cálculos que yo hice, ¿no? Matemáticos, durante los años de dictadura, él tenía entre 25 y 30 años, y él ocupaba el último eslabón de la cadena represiva, secuestrando y torturando personas, y es ahí a donde lo ubican los testimonios. ¿Qué va a pasar cuando, si existe una posibilidad de reencuentro entre vos y él? ¿En qué lugar Mira, mi vas a papá estar? a mí me hizo un juicio para declararme indigna, que se resolvió hace 2 años, no aceptándole, o sea, desestimando la demanda, pero que tuvo 4, casi 5 años el juicio, donde yo tuve que demostrar la vinculación con mi mamá, que yo no soy la responsable de que mi mamá se haya muerto, digo, una cuestión muy perversa por parte de mi familia para desheredarme de mi mamá. Y con lo que me encontré es con esto, con un recrudecimiento del posicionamiento de mi papá y un reafirmamiento de su pensamiento criminal, ¿no? Él sigue pensando que hay que eliminar al que piensa diferente, y esto se materializa literalmente, ¿no? En esta Vos demanda donde sabés, él te voy a contar busca algo eliminarme. que no, Sí, no sé si debo, pero que es cierto. dime. Eh, Porque muchas veces hubo un montón de argentinos que de buenas a primeras lo pusieron en lugares que desconocían y que no sabía quién era quién en este país. Mm, Y entre esas personas, entre las cuales estuviste vos, Analía, también estuvo Mirta Legrand. mira, Hay una historia durísima adentro de su propia familia, Ah, mira, pero de Mirta directa, ¿eh? Legrand, Mirta Legrand. mira. mira, No sé si ella alguna vez se animará a contarlo, pero eh, todos, tuvimos una vinculación con la época, con el momento y también con el desconocimiento de un montón de cosas que uno no sabía que estaban Claro, pasando. claro. Yo tomo claro, conciencia de toda esta historia en mi etapa universitaria, donde hubo 7 desaparecidos en mi universidad. Hasta, digamos, una de las muertes fue una estudiante embarazada, eh, terrible. que termina apareciendo en el riachuelo, atada con alambre de púas de piernas y manos, con una golpiza y una tortura previa que evidentemente denotaba, digamos, un lugar ideológico que debía molestar. Claro. Este, y ahí es como que uno empieza a tomar conciencia que no estábamos en un país libre, no estábamos en un país civilizado.
estábamos en el medio de una guerra. No me cabe ninguna duda que fue una guerra. Después, Sí, con el paso de los años, pero yo no ahí, Luis, justifica un montón de cosas que ocurrieron, entiendo, como en tu claro, caso. claro. Pero yo ahí, por ejemplo, entiendo que mi papá era policía, digo, ¿cuál es la función de la policía? Secuestrar y torturar personas, No, desaparecer mujeres, no, no. robarle los bebés. Pero eso no es el trabajo ni la elección de nadie, no debe ser. Pero ¿Entendés? por Por eso, más que digo, sea, no una sé. guerra no es, o sea, por eso, por algo se califican como crímenes de lesa humanidad, porque cuando es el propio Estado, como las Fuerzas Armadas y de Seguridad, quienes irrumpen y con todo el aparato estatal arremeten contra organizaciones armadas que también hay que revisar y debieron tener un proceso de juzgamiento, pero cuando es el propio Estado el que comete los crímenes, la categoría es Claro. distinta, porque hay un agravante. Por eso no podemos hablar de una guerra ni de la teoría de los dos demonios, porque hay una condición por parte de una de las partes que hace que el crimen sea diferente, ¿no? Sí. Digamos, mi papá era de la Policía Federal y Claro. secuestraba y torturaba gente, por eso Con duele un, tanto con un cuando uno... uniforme, ¿no? Además. Sí, sí, o de civil, infiltrado. Mi papá estaba infiltrado en la Facultad de Derecho, Ah, ¿no? Mira. Entonces, digo, ¿de qué guerra estamos hablando? Uno de los testimonios de los que ubica a mi papá en el centro clandestino es de Ana María Cariagati. Tenía 17 años cuando la torturaba, Mamita ¿no? querida. Entonces, no hay, me cuesta pensarlo como una guerra. Por eso hablamos de crímenes de lesa humanidad, de genocidio. Es el propio Estado con todo su poder y con toda su maquinaria arremetiendo contra la población civil. Que hay cosas para reprochar a esa población civil en ese contexto histórico, en ese marco, seguro. Pero hablar de una guerra, yo no lo comparto, Luis. No, coincido, y tenés Bueno, razón. Analia Kalinek, la verdad, fuerte. tremendo tu testimonio. Creo que da lugar para seguir hablando no solo un rato, sino días con vos. cuando quieras, Luis, ¿Eh? encantada. Te mando un abrazo Encantada. y gracias por tu valentía. Dale, gracias a vos por este espacio y por esta nota tan respetuosa. Muy bien. Dale, un Vamos. cariño. Chau, cariño. un beso. Vamos, ¿qué tenemos? ¿Tanda?